entrelazados, como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Con esta canción de Vicente Fernández parece una broma del destino que se inauguró toda una corriente académica y epistemológica en los estudios de comunicación en Latinoamérica. Era 1976 y en el Cine México, en Cali, Colombia, se estrenaba la película homónima La Ley del Monte. Uno de los espectadores fue Jesús Martín Barbero y fue el momento eureka donde él dijo: algo está pasando con las teorías de comunicación, tenemos que voltear a otro lado, ¿no? Bueno, amigos de Comunicación para el Bienestar, bienvenidos a un episodio más. Les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros, Claudia Pérez Flores. Hola, ¿qué tal? Y José Luis Flores Torres. Hola, ¿qué tal? Y como ya lo canté y adelanté, el tema de hoy va a ser Jesús Martín Barbero. Para darles un datito, él es el autor más citado en las tesis de grado en Latinoamérica. Tiene más de 30,000 citas y el 38% de estas es del libro de los medios y las mediaciones. José Luis, ¿por qué a qué crees que se deba esta efervescencia barberiana en Latinoamérica? Pues es un número importante. Esperemos que esos 30,000 personas tesistas que citaron a Jesús Martín Barbero, bueno, pues se hayan acercado bien a su obra, la hayan digerido, la hayan entendido desde luego, y que no nada más hayan leído esas citas, sino que hayan leído bien el texto. Bueno, eso nos indicaría que hay un montón de estudios culturales, hay un montón de estudios de recepción en México, que hay una efervescencia, estamos hablando de un rockstar de la comunicación. Sí puede tener como muchas lecturas, no obstante, bueno, no hay que restarle la importancia que tiene el texto que acabas de citar, de los medios a las mediaciones, y habría que ponerla también en su contexto. Es decir, hablábamos la semana pasada de Antonio Pasquali, que sin duda fue un autor bien importante en una época en la que la escuela latinoamericana de la comunicación, bueno, pues estaba arrancando desde una perspectiva que yo llamaría economicista, es decir, se empiezan a cuestionar temas de el crecimiento, el desarrollo. Se hablaba desde una perspectiva marxista, desde teorías económicas, se empezaba a cuestionar los planteamientos del CEPAL, etcétera, ¿no? Y estamos hablando ya de una segunda etapa, ya con Jesús Martín Barbero, Manuel Martín Serrano, Néstor García Canclini, Gilberto Jiménez, ¿no? Una serie de autores que ya incorporan nuevos conceptos, nuevas variables al fenómeno de la comunicación. Y sobre todo, pues vamos a una etapa que le podemos llamar culturalista en los estudios de comunicación. Ya hay una segunda etapa, por llamarla así, en los estudios latinoamericanos de comunicación, a partir por ahí de los años 80, que también tenemos el libro de García Canclini, el de Culturas Híbridas, desde luego, todos los estudios de Gilberto Jiménez, etcétera, en donde ya hay un coqueteo por ahí de los comunicólogos, de los antropólogos, los psicólogos sociales hacia el fenómeno de la comunicación, el fenómeno de la información, los medios, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa efervescencia tiene como que todo este contexto, y sin duda Jesús Martín Barbero, bueno, pues es una figura importantísima en los estudios de comunicación. Justamente elegimos a este autor porque hemos recibido en nuestras redes sociodigitales, sobre todo en nuestra página web, muchas preguntas de muchos estudiantes latinoamericanos, especialmente chilenos, argentinos, venezolanos, preguntándonos sobre Barbero y sobre sus conceptos. Eso me da a pensar dos cosas, que es bibliografía altamente obligatoria en las universidades y que nadie lo entiende. Entonces, o que nadie lo entiende a su modo, al final hermenéutica. Clau, ¿cómo ves lo que está pasando académicamente con la propuesta de Barbero?
Bueno, yo a Barbero lo sitúo justamente como mucho de lo que también fue su vida, ¿no? Y su obra. Y entonces hay un barbero que inició, ¿no? Que en Colombia hasta 1900, hasta los 60, ¿no? Y después, cuando empieza justo como a hacer los estudios que atinadamente José Luis ya nos dio como toda esta retrospectiva desde los 60, 70, 80, etcétera, y que es muy importante. Yo lo que creo de Jesús Martín Barbero, que por cierto va a cumplir un año de su fallecimiento, ahora creo que el 12 de junio, ¿no? Falleció por COVID, este bicho horrible, pero creo que es un teórico que vale mucho la pena estudiar, sobre todo por el concepto que él coloca y estudia, que es el concepto de la mediación, ¿no? Y que a veces este concepto de mediación no lo entendemos como de manera apropiada porque no sabemos dónde situarlo, ¿no? El propio Barbero tiene como esta confusión también, ¿no? Esta discusión que él hace de alguna manera de qué es el concepto realmente de la mediación. Y lo que él señala es que la mediación es estar entre, ¿no? Pero ¿qué es ese entre, no? O sea, para él la mediación es este entre, pero ¿qué es? O sea, ¿qué hay en esa mediación? Entonces creo que para entender mucho también los estudios de comunicación y el desarrollo en América Latina, tendríamos que también estudiar y profundizar mucho en Barbero, ¿no? Que es un referente sin duda importante. Acá ya nos lanzaste un concepto importantísimo y quizá el concepto más discutido y menos entendido de Barbero. Quizá porque es el más discutido, exactamente, que es el de la mediación. Sin embargo, tiene muchísimos otros conceptos que son aún más difíciles de comprender que la mediación. Y voy a regresar un poquito antes de entrarle al concepto. Estamos aquí frente a otro filósofo. Ya hablábamos que Pasquali era un filósofo, era europeo, formado en estas corrientes de pensamiento clásico, digamos. Y Jesús Martín Barbero no era diferente. Él era un español de la España más conservadora, de una familia religiosa que está viviendo los matices de la guerra civil, pero también un contexto de guerra mundial, de la Gran Guerra. Y él es un filósofo muy particular, porque además es semiólogo, pero como Pasquali, él era un semiólogo puro, no era un semiólogo interpretativo o un semiólogo de ahí más o menos vamos a echarle semiología a todo lo que se nos aparece encima. Hermenéutica. Pero además también era un marxista, pero un marxista a través de Gramsci. Eso lo complejiza todavía muchísimo más, porque si decíamos que para entender a Pasquali tendríamos que entender la filosofía kantiana, imagínense que para entender a Pasquali tendríamos que entender la filosofía marxista, la filosofía gramsciana, la filosofía, la semiótica, la lingüística y un montón de temas filosóficos más que lo complejizan y que quizá por esa razón no es tan entendido Barbero, porque digamos que cuando le entras ya debes de traer como un bagaje previo amplio para más o menos entenderle. Porque además, José Luis, dime si nos equivocamos por ahí, justamente me da la impresión de que el mismo Barbero piensa que todos tenemos este bagaje y entonces no nos arroja conceptos que a lo mejor él cree que tenemos por entendido y quizá eso nos dificulta, ¿no? ¿Qué onda con los conceptos o falta de conceptos o qué? Porque nadie es capaz de localizar un concepto preciso en Barbero. Incluso me da la impresión de que el propio Jesús Martín Barbero se molesta un poquito porque no es lo suficientemente entendido ese concepto de mediación, que él lo toma de la filosofía y de la filosofía francesa y del estructuralismo. El concepto de mediación, que tiene su trayectoria, es decir, él lo toma de Paul Ricoeur, y él habla como Paul Ricoeur pasa cuando el signo se convierte en un símbolo.
Es decir, estamos hablando de un Vicente Fernández. Es decir, como tal, ahí hay un signo, desde luego, pero es un signo que se convierte en un símbolo, que tiene toda una historia, que tiene todo un contexto, que tiene todo un... Hay una serie de luchas ahí, de todo tipo, políticas, toda una serie de implicaciones, por así decirlo, en donde ese signo se convierte en un símbolo, y eso lo toma de Paul Ricoeur, del filósofo. De ahí pasa el concepto hacia Manuel Martín Serrano, que lo ve más desde la perspectiva de los medios de comunicación, hasta llegar a la manera en la que lo entiende, el concepto de mediación, Jesús Martín Barbero, y me da esa misma impresión, me da la impresión de que Jesús Martín Barbero cree que todos sus lectores, de alguna manera, tienen todo ese bagaje, que de alguna manera nos va a permitir entenderlo, el comprenderlo, etc. Y tiene razón, es decir, no es únicamente el concepto de mediación el más complejo en el trabajo de Jesús Martín Barbero. Es decir, cómo está entendiendo la modernidad, cómo está entendiendo lo popular, cómo está entendiendo lo masivo. ¿Por qué afirma que habría que pasar del estudio de los medios al estudio de las mediaciones? Es decir, ¿qué estaría viendo, no? Ahí, Jesús Martín Barbero, pues, me da esa impresión de que nos suelta ese concepto y que de repente no tenemos las suficientes armas de repente para ponerlo en su justa dimensión. Desde luego, él después lo va aclarando poco a poco y podemos llegar como una serie de conceptos que nos acercan, desde luego, a entender en su plena dimensión el acto de las mediaciones, ¿no? Él lanza en los medios y las mediaciones, ya vimos su obra más citada, quizá porque se inserta más en el área de la comunicación, o trata de insertarse en el área de comunicación. Sin embargo, hay una obra mucho más importante que no se discute mucho, que es su tesis doctoral. Su tesis doctoral se llama La palabra y la acción por una dialéctica de la liberación, que publica en 1972. ¿Por qué es tan, desde mi punto de vista, por qué es tan importante? Porque ya el título nos lanza pistas desde donde tenemos que entender a Jesús Martín Barbero. ¿Por qué? Porque esta tesis doctoral es, digamos, todos los trabajos posteriores que hace, es la misma tesis, pero adicionada con elementos primero comunicacionales por situaciones del destino, que él nunca lo buscó. Él fue asesor igual de la UNESCO. La UNESCO, ya habíamos dicho en el programa pasado, que ya no quería nada que ver con la comunicación para el desarrollo, y dijo, ahora quiero estudios culturales en la comunicación. ¿Y qué dijo Jesús Martín Barbero? Yo ni soy comunicólogo, ni soy antropólogo, pero soy un filósofo y necesito chamba, vamos a hacer comunicación y estudios culturales, y yo tengo una propuesta aquí que podemos adaptar muy padre. Y empezaron así los estudios culturales, pero por una igual imposición de la ONU, de la UNESCO. Pero es la misma tesis. ¿Y por qué me remito al título? Porque dice la palabra y la acción. Voy a tratar un poco de desmenuzar qué pasa aquí. Otro filósofo al que tendríamos que entender para entender a Barbero es Heidegger, el gran filósofo de la modernidad, el gran filósofo de la contemporaneidad, si es que eso existe, porque Barbero era un heideggeriano puro. Él era filósofo lingüista, experto en semiología. Entonces, la palabra para él, igual que para Heidegger, era la morada del ser, ¿no? Entonces, eso ya es complicado de entender. Y después dice, de la palabra y la acción por una dialéctica de la liberación. Cuando arroja la palabra dialéctica, ella nos está hablando de un marxismo, pero gramsciano. Y justamente la mediación, yo la entiendo como este ejercicio dialéctico. Es decir, ahora sí, hay un impulso, ¿no?, que manda un medio,
hay un receptor que lo recibe con todo su bagaje cultural y entonces hay un ejercicio dialéctico, hay una conversación entre el mensaje y el receptor, ¿no? Igual que Pascual ya no ve un receptor pasivo, sino un receptor activo, ¿no? Y entonces en este ejercicio de dialéctica se genera algo que tú dices, Claudia, hay un entre. Y ese entre justamente sería la síntesis, ¿no? El resultado del ejercicio dialéctico, que además es compartido, va para todos lados y no le pertenece a nadie, ¿no? Es un proceso también, ahí yo creo que colocaría yo, ¿no? O sea, en esa mediación hay un proceso y es un proceso que también puede ser muy subjetivo porque depende de la interpretación de cada persona también, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que ya hablas de la interpretación, ahora vamos a entrar en otro concepto que es cultura. ¿Qué tiene que ver la cultura en la forma en la que nosotros interpretamos, digamos, el mensaje o cómo hacemos entre, cómo llegamos al entre? Bueno, estábamos hablando justo de la mediación y yo colocaba dentro de esta parte que es el entre, el proceso mismo, ¿no? El proceso en donde las personas ahí actúan desde una parte subjetiva, ¿no? Y ahí se genera una percepción. Y en esta percepción, pues estamos hablando que también uno de los conceptos que tú mencionabas hace rato, que era la parte de los bienes culturales, ¿no? ¿Y qué son estos bienes culturales también? Que es como otro concepto interesante que podríamos discutir. Es también como una negociación, yo así lo entiendo, ¿no? O sea, hay bienes culturales que nosotros los vamos construyendo desde que nacemos, que son parte de nuestra identidad, que es parte de lo que nosotros construimos a través del tiempo, por el lugar en donde nacimos, por el lugar donde nos desarrollamos, etcétera, por las experiencias mismas, ¿no? Entonces yo a eso lo entiendo como esta parte de los bienes culturales. Pero también en esa parte creo que hay una parte de negociación, de decir, esto es lo que acepto o no lo acepto, porque eso a lo mejor está más acorde conmigo, ¿no? Con mi religión, con mi cultura, con la familia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que algo importante en Jesús Martín Barbero justo es esta parte de los bienes culturales, ¿no? La cultura que de repente como que estaba un poco, más bien no se había considerado tanto, ¿no? Sí, justo uno de los grandes aportes es conjugar los estudios de comunicación con los estudios culturales. Ya llegamos a otro meollo del asunto, sí. Porque como experto en semiótica, él pide que por favor se vaya mucho más allá del análisis del contenido, cosa que yo le aplaudo y le agradezco mucho porque ha sido mi pelea continua, ¿no? Sí. Y entonces vamos a entrarle a una interpretación más profunda. El problema de las interpretaciones es pues que pueden ser tan variadas como personas en el mundo o como receptores del mensaje haya, ¿no? Por eso Barbero habla más que de mediación, de mediaciones, que son interpretaciones. Entre, como que tú le dices, el lugar donde se significa el mensaje, ¿no? Pero a partir de qué lo significamos y por qué, por ejemplo, cuando él estaba ahí viendo la ley del monte, decía, yo por qué no soy capaz de ver, yo, un filósofo español, con todo lo que ya dije, no soy capaz de ver lo que están viendo los indígenas colombianos, por ejemplo, o la clase popular colombiana que estaba en ese cine extasiado con Vicente Fernández y la ley del monte. Y eso que no vino a México. Claro. Pero porque hubiera sido diferente. Y entonces dice, ¿desde dónde lo ven ellos? Que yo no lo veo, ¿y por qué lo vemos diferente? Y aquí entra el concepto cultura. ¿Por qué lo vemos diferente? Habría que entender las mediaciones como un espacio no físico, sino tal vez como un espacio simbólico, en donde se genera el sentido. El sentido, por ejemplo, de una película como La Ley del Monte, en donde puede tener sentido para mí el que haya alguien que escriba el nombre en una penca de maguey. Sí, ¿por qué no en una palma? ¿Por qué no en un encino?
Porque exactamente en una... En el monte no hay palmas. Tal vez por eso, tan simple y tan difícil como eso. Pero bueno, hay un momento en el que tiene que encajar, tiene que crear sentido. Y desde luego ahí entrarían esos bienes, esos bagajes, esos conocimientos, contexto, que es una palabra que nos dice todo y nada, a lo mejor, pero bueno, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestras tradiciones, con lo que nos enseñaron, con lo que nosotros aprendimos en el camino. Y es en donde de alguna manera coloco esa narrativa y la trato de entender desde los bienes culturales que yo poseo, desde mi perspectiva, desde mi género, desde mi edad, desde mi cultura, desde mi nacionalidad, desde mis saberes, por así decirlo, ¿no? Y ese entre, por así decirlo, y es que la mediación estaría colocado entre, pues, el mensaje, es decir, entre la propuesta de quien hace la película, la productora, etcétera, y el receptor, por así decirlo. Es decir, ese espacio no físico, sino ese espacio simbólico, en donde se me permite a mí tener como esa, o me permito yo de alguna manera entenderlo, o lo entiendo a mi manera. Habrá cosas que no entiendan completamente, pero ahí entran los procesos de negociación. Es decir, no entiendo esto, sin embargo me pareció como muy estético, me pareció muy bonita a lo mejor la canción, me gustó la tonada, a lo mejor no entiendo por qué tendría que ser un maguey, o qué significa un maguey, etc. Con dos corazones. Con dos corazones unidos, una flecha. una flecha, etc. ¿no? Sin embargo, ahí entra el proceso de negociación. Es decir, a lo mejor no entiendo, pero me gusta mucho la canción. Es decir, tiene sentido para mí, aplica para mí. Bueno, La Ley del Monte es una canción muy simbólica, que desde un estudio semiótico da para mucho, ¿no? Dice, el maguey a su modo sabrá reprocharte el daño que me hiciste. O sea, Pero tiene que ver mucho con la mexicanidad. Por eso te digo, y eso que no estaba en México. Que la compuso Ferrusquilla, sí, por cierto, sí. hay que decirlo, porque era un gran compositor y muy conocedor de las tradiciones mexicanas. Además, es decir, si no tienes este bagaje, este conocimiento, a lo mejor hay algo que no encaja. Sí. Sin embargo, ahí entran los procesos de negociación, desde luego. Y aquí justamente se da otro de los choques y de los aportes conceptuales de Barbero, que es lo popular. Es decir, la cultura, para entender cómo veía Barbero la cultura, tendríamos que remitirnos a Gramsci y otra vez a su tesis doctoral. Para ellos, la cultura, en palabras de Gramsci, es este espacio de lucha, pero desde donde se piensa a partir de estructuras muy fuertes que te van moldeando tu forma de percibir al mundo, ¿no? Es decir, Gramsci le decía pensar bien. En otras palabras, es como la ideología dominante que te dice cómo tienes que pensar, cómo te tienes que sentar, cómo te tienes que comportar, cómo tienes que comer, cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Eso, el cómo bien, pensar bien y actuar bien, sería la cultura. Barbero ya estaba peleado con la cultura, porque en su tesis justamente hace una crítica a la hegemonía de pensamiento, por lo menos académico de ese momento, que criticó la epistemología de Foucault, el estructuralismo, la semiótica estructuralista de Lévi-Strauss, y la forma de ver el mundo de esa manera hegemónica. Entonces dice, a ver, ¿por qué no lo vemos desde otro lado, desde estas interpretaciones? No sabía exactamente en ese momento desde dónde verlo. Sin embargo, él ya tenía otra influencia que tendríamos que entender para entender, ¿sí? Tratando de comprender a Barbero, que es la teología de la liberación. Él, antes de sus estudios pregrado y todo lo que ustedes quieran de la universidad, todavía en España, decíamos que venían de una familia católica, pero digamos católica flexible, ¿no?
y tenía un sacerdote que lo inducía en los ámbitos académicos y culturales, no recuerdo el nombre ahora, pero era un boliviano que estaba muy influenciado más por la teología de la liberación, que además estaba teniendo como su efervescencia en América Latina, ¿no? En la teología de la liberación habla de la redención histórica de los oprimidos o de los vencidos de la historia, es decir, de los pobres, de los pueblos marginados, etc. Y esto nos remite también al concepto histórico de Gramsci. La historia la escriben los vencedores. Entonces hay otros entes de la historia que son los que no ganaron, los que quieren redimir la teología de la liberación. Entonces me da la impresión de que cuando está en la ley del monte, dice, es la ley del monte la que nos está faltando, ¿no? Para desde dónde vamos a enfrentar a esta hegemonía cultural. Y entonces la ley del monte es lo popular. Aquello que se enfrenta con la cultura sería lo popular. ¿Y cómo podríamos entonces entender esta parte de lo popular? Yo lo entendería desde lo que tú mencionabas un poco, que no hay una dualidad, ¿no? Y creo que eso es la crítica, ¿no? O sea, no pensar desde un pensamiento o en una ideología dualista, ¿no? Sino más bien en la relación. Y entonces creo que esto que tú colocas, la parte de la cultura la tendríamos que pensar también desde la relación que tengo con el otro. Pero también en esta relación, pues con qué procesos culturales yo me quedo, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante la postura de Barbero, en el sentido de que también son estos relatos populares los que también nos ayudan, ¿no? Como a entender, pues, dónde está esta posible mediación o dónde está este proceso, ¿no? A través del relato, y eso también me parece como bien interesante de la reflexión de Barbero. Es muy interesante lo que dice Clau, porque justamente él consideraba el mito, la profecía y la poesía como las grandes figuras del lenguaje para poder interpretar el mundo. En este sentido, José Luis, acaba de decir algo importante, Claudia, que es justo este intercambio, este proceso de intercambio, ya nos vamos acercando ahí al concepto de comunicación. En este proceso de intercambio, ¿cuál sería la figura de lo popular, la importancia de lo popular? Es bien curioso, pero él dice, bueno, que no haya dualismos o dualidades, pero todo lo ve en términos de dualidades. Es decir, sí. También no llegamos a la crítica. Y además, sí, y además, en Gramsci, no, o sea, no entiendes a Gramsci sino es a partir del conflicto. Es decir, lo subalterno versus lo hegemónico, y entonces tendríamos que entender lo popular tomando en cuenta lo masivo. Es decir, la ley del monte es cultura popular, pero que se masifica, ¿no? Hay un proceso en el que se masifica, es decir, pasa a ser cultura masiva, es decir, se convierte en un disco, se vuelve tan popular que, bueno, esto aguanta para hacer una película, y se hace una película y tiene un gran éxito, que por cierto, Vicente Fernández siempre fue una figura de primer nivel en Colombia, además. Pero ahí nos estamos remitiendo a la construcción de la modernidad, de acuerdo a lo que percibe Jesús Martín Barbero. Es decir, en un momento dado de la historia, que creo que lo hemos platicado de México, fue por ahí de los años 30, 40, que se empieza a construir lo mexicano, porque lo mexicano se construyó, por así decirlo, ¿no? Si en el siglo XIX había una perspectiva muy borrosa de lo mexicano, en el siglo XVIII y para abajo no hay una percepción de lo que es lo mexicano. En realidad la mexicanidad se empieza a construir a partir de los años del siglo XX, pero no nada más la mexicanidad, sino la colombianidad, la argentinidad, etcétera, ¿no? Y la argentinidad vino en barco, esa ya venía construida. Chiste malo. Sí, y entonces, lo que él comenta es que en la construcción de los estados-nación, lo popular se tuvo que convertir en masivo. Es decir,
el son jalisciense, el son puro jalisciense se tuvo que convertir forzosamente en el mariachi. Sí. La brujería se tuvo que convertir en lo esotérico, ¿no? El relato que tú comentas se convirtió en fotonovela y después en radionovela y después en telenovela. Es decir, hubo un proceso en el que lo popular se empezó a masificar, es decir, y ahí es donde hablamos de los símbolos justamente, es decir, esos grandes símbolos, Jorge Negrete, Pedro Infante, etc., bueno, parten justamente de una esencia popular que es el son jalisciense. Estoy hablando del son puro jalisciense, desde luego, ¿no? Colimense, que si tú lo escuchas, pues tiene poco que ver, porque sí tiene todo un camino, tiene toda una trayectoria. Hubo un momento en el que se le agregaron las trompetas, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas hay esa dualidad que convive, es decir, hay un momento en el que quien hace esa película dice, bueno, pues le tiene que decir algo al público, le tiene que decir algo a la gente, incluso hasta por puro interés. Debo tener taquilla, debo tener como recaudación. Pues le pongo mariachi, le pongo La Ley del Monte, una música llamativa, etc. Y bueno, eso popular se empieza a masificar. Y entonces tenemos ahí que tenemos que entender, desde luego, esa dicotomía, es decir, lo popular desde lo masivo, pero también lo masivo desde lo popular, es decir, conviven ahí, ¿no? Entonces, hay un proceso en donde, desde luego, hay una construcción de la modernidad, a lo mejor está hablando no de la modernidad, sino de la posmodernidad en Latinoamérica, pero a partir de los medios, y creo que eso también lo dice Monsiváis, que la modernidad o la posmodernidad en Latinoamérica, en muchos sentidos se construyó a partir del discurso de los medios. Sobre esto que comenta José Luis, justo en uno de los textos de Barbero dice que la televisión funciona porque hay algo, ¿no? Hay algo de la vida de las personas y que la gente es donde se relata. Entonces, justo esta es la relación entre lo masivo, lo que lo comentas, y lo popular, ¿no? Y que es también una perspectiva como bien interesante de Barbero. Está súper padre porque tenemos, por un lado, la cultura, que ya vimos que es la forma de pensar hegemónica, digamos, de la clase dominante, y lo popular, que es la forma de pensar y de vivir de las clases subalternas, y que hacen un juego dialéctico a través de la masificación, donde lo que surge de de esta interpretación o de ese ejercicio dialéctico se riega para todos lados. Es decir, el receptor acepta o rechaza, resiste algo del mensaje hegemónico, y por el otro lado los medios también captan la parte popular para generar piezas de identificación, justamente, ¿no? Y es un ejercicio súper interesante porque entonces ahí podemos ver la práctica del ejercicio dialéctico al que Walter Benjamin se refería, ¿no? En la cultura activa, en la cultura práctica. Y en este sentido, Claudia, ¿cómo ligamos, ahora sí, tú dijiste algo hace rato del proceso, ¿no? Y Barbero decía, vamos a quitar el foco de los medios que venían la cosa de la comunicación para el desarrollo, y vamos, pero nunca dice vamos a centrarla en el sujeto o en el receptor, dice vamos a centrarla en el proceso, es decir, vamos a perder objeto y vamos a ganar proceso, ¿no? Sí. Y en este sentido, ¿cómo él entiende la comunicación ya en este juego dialéctico de significados y de significaciones? Yo lo colocaría como una perspectiva desde donde aprendemos, ¿no? Entonces, como esa palabra de aprendizaje, que es justamente el que está entre. Y entonces, en ese proceso yo pondría como esta parte del aprendizaje y estos conocimientos, y no desde el receptor, ¿no? O sea, en el proceso final, por así decirlo, sino no en el final, sino dentro del proceso como un aprendizaje que está ahí. Decía él que no había comunicación directa. ¿A qué se refiere?
no hay comunicación directa. Parece que a final de cuentas pues va involucrada desde luego en la perspectiva mediática, es decir, la perspectiva de los grandes corporativos, la perspectiva de las productoras, hay una perspectiva política, que hay luchas políticas también. Y entonces muchas de esas luchas pues entran en contradicción, muchas veces hay procesos en donde hay una resistencia, es decir, en donde yo digo, eso no me gusta, eso no lo acepto, eso no es para mí, eso no lo quiero, etc. Hay procesos, desde luego, en donde hay oídos, ojos abiertos hacia lo que la otra persona me imagino que quiere, o se hacen estudios de mercado, desde luego, para ver qué producto es el que puedo generar, cuál es el producto que puedo comercializar de alguna manera. Pero no es a lo mejor no es un proceso de comunicación tal vez como al que se refería Pasquali, en donde hay una perspectiva directa, hay una perspectiva tú a tú. Estamos hablando en Jesús Martín Barbero siempre de medios, mediaciones y receptores. Desde luego, no se está refiriendo a la comunicación humana, no se está refiriendo a la comunicación tú a tú, ¿sí? En donde sería una comunicación, por así decirlo, directa, ¿no? Sino sería una comunicación en donde siempre hay un proceso de mediación. Justamente, él decía que la comunicación era un proceso de mediación, es decir, de interpretaciones, donde la cultura y lo popular, digamos, diseñaban o establecían los marcos referenciales a partir de los cuales tú ibas a hacer ese ejercicio interpretativo, ese ejercicio hermenéutico. Pero digamos, también se puede llevar a cabo en la relación, en la comunicación interpersonal, claro. Porque tú me avientas un mensaje y yo y mis referencias culturales y populares dependerá de cómo lo estoy interpretando, percibiendo, y entonces ahí te la devuelvo y entonces tú haces el mismo proceso de mediación. Entonces para él es al final es un filósofo y semiólogo, ¿no? Para él todo tiene que ver con la interpretación, con la hermenéutica, y para él la principal interpretación o la principal mediación es el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? Porque acá voy a aventar otro autor, perdón, ya sé que la lista va larga, pero es importante, que es Derrida. Derrida decía, nada hay fuera del texto, en el sentido de que todo se rige a partir de leyes gramaticales. Es decir, yo pienso con leyes gramaticales, yo hablo con leyes gramaticales, yo escribo con leyes gramaticales y en general me relaciono en el mundo a partir de estas leyes gramaticales. Entonces no hay nada fuera del texto, ¿no? Si todo es gramática, todo es texto. Y eso mismo decía Barbero a su modo, ¿no? El lenguaje es la principal interpretación, porque en el lenguaje nosotros podemos ver las categorías de nuestra cultura y nuestra parte popular y cómo vamos a interpretar el mundo. Por ejemplo, si Martín Barbero, filósofo español llegado a Colombia, dice, ¿y qué es una penca? Un maguey, ¿no? ¿Qué es un maguey? ¿Qué es un maguey? ¿Qué es una penca? ¿No? ¿Cuál es la ley del monte? Exacto. ¿Cuál es la ley del monte? Pero ahí diría Van Dyck, texto y contexto. Sí, claro, el contexto te lo dan esas referencias culturales y populares en términos de Barbero. De ahí que la cultura podrías tener un sinfín, ¿no? De significaciones también, o de significados. Justamente eso es lo que dice, o sea, millones de interpretaciones. Al final, en el proceso, me da la impresión que Barbero dice, no es la interpretación, ¿no? Ni siquiera la fidelidad de la comunicación. Él no es un comunicólogo, no piensa en estas purezas de la transmisión de mensajes. Dice, lo importante es el proceso. O sea, lo rico es este intercambio dialéctico de confrontación donde podemos generar.
Entonces dice, a ver, vamos a renovar los planes de estudio y vámonos a la ley del monte, ¿no? Y se bajan los estudiantes al mercado, a la plaza, Sí. pero además de ver esos rituales culturales, que a veces las prácticas culturales las relacionamos mucho con acciones, ¿no? Para él las prácticas culturales eran ejercicios lingüísticos, o sea, él los llevaba a escuchar cómo estaba hablando la gente y cómo se interpretaban, y este intercambio con una, insisto, semiótica bastante pura, ¿no? Que nunca, bueno, sí, en algún momento, pero casi nunca bajó a la aplicación de la imagen, ¿no? Pero, como siempre hay un pero en esto, ¿cuáles serían las limitaciones de Barbero? Por aquí ya parecemos muy exaltados tratando de comprender sus posturas, pero bueno, todos somos humanos y todos tenemos limitaciones. Quizá el de Barbero es que nadie lo entiende. Pequeña gran limitación. Esa es una gran limitación. Como que hay que leer un montón para entenderlo. Hay que leer. No, pero un montón de cosas. Claro. A él es al último que deberíamos leer. Sí. Pero De repente es muy provocador y deja cosas ahí, ¿no? Así como si fuera tan fácil y como si tuviéramos ese bagaje por ahí. Dice, ¿no? Por ejemplo, es que el proceso de recepción no tiene por qué ser el último de los pasos de ese proceso de comunicación, como nos lo explica esa perspectiva canónica de los medios, ¿no? Emisor, medio, receptor, ¿no? Nos dice Jesús Martín Barbero, es que el proceso de recepción tendría que ser el principio de otros procesos, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, ahora sí que algunos los podemos desde luego intuir, es decir, los procesos de negociación, los procesos de negación, es decir, no solamente de no me gusta o no lo comprendo, ¿no? Sino de lucha, a lo mejor, ¿no? Por posicionar mi perspectiva, mi punto de vista, o de aceptación, o de comprensión, o de reinterpretación. Y de ahí nos vamos si no entendemos el proceso de mediación, nos vamos al de remediación. Sí. Y a los procesos de mediación digital, que ya son otro tipo de procesos mucho más complejos, ¿no? Entonces, me parece que por ahí podría ser algunos de los limitantes, ¿no? Es decir, por ahí nos avienta la bolita sobre muchas cuestiones. Y bueno, desde luego nos lo deja mucho como la interpretación, desde luego, ¿no? Desde luego es muy rico, ¿no? El poder leerlo, interpretarlo, etcétera, ¿no? Pero bueno, también dejó todo un legado por ahí en video, ¿no? Que por ahí se mete a explicar, ¿no? Muchos de esos conceptos, ¿no? Que de repente él mismo se da cuenta de que no quedaron lo suficientemente explicados, es decir, no es que tú abras el libro de Jesús Martín Barbero y de cultura, sí, o comunicación, es decir, todo esto es como más bien este proceso pues, de acercamiento, de comprensión y sobre todo eso de leerlo a partir de esos autores que el propio Jesús Martín Barbero está reconociendo. Es decir, no se puede entender a Jesús Martín Barbero sin Gramsci, sin Walter Benjamin. Sí, Walter Benjamin, Heidegger. A pesar de que no estamos de acuerdo con Walter Benjamin, de Heidegger y desde luego de Paul Ricoeur. E incluso de los detractores, o sea, Lévi-Strauss, Foucault, Althusser. Y inclusive Manuel Martín Serrano, su paisano también español, que ve ahí el proceso de mediación desde otras perspectivas, ¿no? Pero que me parece que lo toma muy en cuenta y lo nombra varias veces, ¿no? A Manuel Martín Serrano. Incluso a García Canclini, porque más adelante toma también el concepto de hibridación para explicar sus procesos, el proceso de la mediación o del impacto de la cultura en la comunicación. ¿Tú, Clau, qué limitante? Pues coincido, o sea, yo pienso que sí, para entender a Barbero hay que leer a todos estos referentes que ustedes mencionaron, porque
si no, no entiendes como esta base, ¿no? Entonces creo que eso sería como desde la perspectiva de todas las personas que citan, ¿no?, a Jesús Martín Barbero, o sea, creo que ahí podría ser como el abordaje mismo, ¿no?, para entender su pensamiento a partir de esta parte filosófica, lingüística que mencionabas, y creo que eso nos podría ayudar incluso mucho, incluso a los estudiantes, ¿no?, a entender el pensamiento de Barbero. Yo creo que una de las limitantes tiene que ver, hace rato me quedé pensando cuando decías de la modernidad y la posmodernidad. Llega un momento en el que el hombre moderno ya no es el ideal, porque se vuelve hegemónico y piensa en estas estructuras canónicas del dogma académico y científico y racional. Pero no es la posmodernidad la que le hace frente al hombre moderno, no es el hombre posmoderno, es el arte moderno, ¿no? El arte moderno, y eso explica mucho por qué Barbero introduce tanto la figura del espectáculo o del arte, del cine, del circo, de la carpa, en todos sus estudios, ¿no? El arte es el que confronta, el arte moderno confronta al hombre moderno y lo critica. Pero creo que el riesgo es que bajar tanto a lo popular. A ver, no quiero que esto suene mal, pero elitista. no elitista, sino, a ver, si hablamos de la ley del monte, quienes compartimos una cultura entendemos que es una ley del monte. Barbero, como un español que llega a Colombia ya muy entrados en los 20, o sea, ya tenía toda una formación cultural, epistemológica, académica, y hace una reinterpretación de la ley del monte. Es decir, se habla de las corrientes latinoamericanas, pero en realidad no están hechos por latinoamericanos, son europeos con las mismas visiones eurocéntricas aplicadas a lo que la UNESCO estaba pidiendo en ese momento en Latinoamérica. La escuela de Frankfurt, Birmingham también, ¿no? O norteamericanos. O norteamericanos. Yo diría que hasta más. Que al final eran los mismos, pues, o sea, eran los mismos. ¿De dónde venía Habermas, Horkheimer? ¿Quiénes eran? Todos eran alemanes que la misma, y además venían de la misma corriente, o sea, se peleaban entre ellos, pero al final todo es, perdón, todo es Frankfurt, ¿no? Y entonces me da la impresión que uno de los riesgos que se puede correr aquí es que la visión extranjera de una cultura que no es propia siempre lleva una interpretación, una mediación, que puede caer en lo folclorista, regresando a Gramsci, en el folclore, e incluso me parece que puede llegar mucho al kitsch, ¿no? Esta reinterpretación o reivindicación del oprimido o del perdedor de la historia, pero no como una reivindicación cultural auténtica, sino como una folclorización o un elemento kitsch, ¿no? Donde está cool tener tapetes colgados en la pared o tener la penca de un maguey, pero que pierde la parte del símbolo y se queda pues en el wannabe, ¿no? En el querer ser. Al final creo que Barbero nunca pierde esta idea de que la cultura o la reivindicación de la cultura o esa aceptación de la cultura que tiene lo popular, al final es una aspiración a igualar la clase dominante, pues. O sea, me parece que nunca se da el salto hacia una verdadera reivindicación, quizá porque él era parte, epistemológicamente hablando, de la cultura dominante, no de la cultura popular, por más que... Sí, justo José Luis también hablaba un poco y referenciaba también a Monsiváis, ¿no? Y Jesús de la Higuera también, con su arte calendárico en México, también era como una representación de lo que era la mexicanidad, pero sí distaba, ¿no? De alguna manera, y entonces creo que ahí también se corren esos riesgos, ¿no?
que distan a veces de lo que posiblemente, entre comillas, es como la cultura o la cultura popular. ¿Y no creen que corremos estos riesgos ahora con toda esta gama de estudios culturales, esta corriente, esta moda de hacer estudios culturales en la comunicación? Porque además de folclorizar o de interpretar de otra forma un estudio cultural, también caemos en las correcciones políticas, que podría ser otro riesgo. Bueno, creo que habría que poner en su justa dimensión estos estudios que propone Jesús Martín Barbero. Si bien hay toda una perspectiva que podemos criticar de esa efervescencia de los estudios culturales, cultural studies, como lo queramos llamar, me parece que creo que incorpora temas que no eran vistos o no eran bien vistos en otra etapa pues, de la consolidación de los estudios latinoamericanos de comunicación. Me parece que son estudios aún en construcción, me parece. Es decir, creo que no hay una perspectiva, creo que yo, sólida, totalmente latinoamericanista, tal vez muy sólida, pero bueno, me parece que ya hay una perspectiva desde los años 70 en donde se viene trabajando, donde esa primera generación, esa generación pionera, pues, de los estudios de comunicación para el desarrollo, es decir, estudiaban fenómenos, pues sí, relacionadas con lo económico, desde una perspectiva crítica, veían el potencial que podían tener los medios como para ayudar a la gente a mejorar sus condiciones de vida. Ahí sí, desde el marxismo más puro, es decir, no desde Gramsci, sino de una perspectiva bien dialéctica, ¿no? Desde el materialismo histórico, con esta idea del progreso. Con esa idea del progreso, una idea bastante crítica, desde luego, y me parece que algo que aporta esta generación más ligada a la cultura, con todos los entrecomillados que le podemos poner, me parece que es incorporar fenómenos bien interesantes, como los que hemos comentado, es decir, la telenovela, el circo, pero otros, es decir, el mismo Jesús Martín Barbero va dando pistas y va haciendo énfasis en que hay nuevos procesos, ya hay nuevos actores, ya hay nuevas luchas, y te habla que, por ejemplo, no se puede entender a lo mejor procesos como la migración desde una perspectiva más contemporánea, sino es a partir de la cultura y del palimpsesto y de una serie de dinámicas que se van dando ahí, que se van construyendo ahí, y desde luego corremos el riesgo de que muchos de estos temas se folcloricen, muchos de estos temas se vean desde una corrección política, por no, de alguna manera, por no ofender sensibilidades, a lo mejor no se ve desde una perspectiva lo suficientemente crítica. ¿Cómo vamos a criticar los procesos indígenas o algo por el estilo? Desde epistemologías del sur o X, ¿no? Es decir, me parece que aquí habría una obligación, o por lo menos una responsabilidad, pues, de los directores de tesis, de los profesores de ir guiando, pues, esos estudios culturales, pues, por una perspectiva, desde luego, crítica sobre ese proceso que se va a analizar, que se va a estudiar, ¿no? Siempre se corre ese riesgo, pero me parece que es mucho mejor el estudiarlos que no estudiarlos. Yo soy fan de Barbero, filósofo, semiótico. No soy fan de los estudios culturales, para nada. Me parece, y yo aquí soy muy pascualista, no hay pureza de la comunicación, y no es culpa de Barbero. Barbero lo dice, y quizá por eso se enoja en el tema de las mediaciones, ¿no? Dices, es un estudio hermenéutico, semiótico, de las interpretaciones, ¿no? De lo simbólico, del lenguaje. Pero me da la impresión que lo que están haciendo se ha malformado, deformado la línea, por lo menos de las ciencias de la comunicación, de los estudios culturales, y van a abarcar otros temas que yo no digo que no sean importantes, pero desde el sentido puro de la comunicación no le veo el aporte. Es decir,
la cultura de paz, por ejemplo, pero ¿qué resultados tenemos? Claro. Por ejemplo, la diversidad cultural, pero no desde una interpretación del diálogo, ¿no? De la palabra, sino de una práctica cultural que se va más hacia lo antropológico, hacia lo etnográfico, que hacia lo comunicativo. Pues yo en Barbero siento que perdimos un gran filósofo y ganamos un comunicólogo en construcción. No sé, el aprendiz, exactamente, un aprendiz de la comunicación, no era un experto en lenguaje, pero un aprendiz de la comunicación, claro, ¿no? Estos estudios de las diversidades o de las identidades, que desde el sentido de comunicación tampoco me terminan de cerrar la pista, ¿no? Y creo que ahí también es mucha confusión de los chavos que no entienden entonces cómo yo aplico a barberos y estudios de mi taza que dice aquí te la traje de Acapulco, como claro, como un proceso de mediación, y en lugar de decir, pues es que esta taza se hace así, y la práctica y la herramienta prehispánica, eso ya no tiene nada que ver, pues, ¿no? A eso voy, y por eso no soy fan de los estudios culturales. Eran como los programas de Plaza Sésamo, que pasaban en los años 70, 80, 90, que iban a Perú, allá a los incas, con la cultura incaica, con los indígenas, y hablaban de cómo trabajaban la lana, todo el producto que sacaban de las llamas, y te pasaban ahí la figura del niño, ¿no? Y el niño contaba su historia, cómo aprendió, quién le enseñó, cómo la vendían, dónde la vendían, qué diseños es, pero totalmente descontextualizado, es decir, no había una problematización, se exotizaba, ¿sí? Se veía desde el qué bonito, ay, qué lindos modelos, pero no se problematizaba, es decir, no se abordaba la perspectiva de la desigualdad, de la pobreza, etcétera, ¿no? Me parece que era voltear a ver lo popular, pero de una manera muy desvirtuada, muy light, muy wannabe, muy políticamente correcto, ¿no? Y me parece que sí, aquí hay que una máxima de la investigación es que hay que ensuciarnos las botas y hay que preguntar y hay que profundizar y hay que problematizar, desde luego, ¿no? Todo proceso y todo fenómeno, por así decirlo. Esta charla está muy acalorada, el barbero da mucho para decir, como tú dices, ojalá que esas citas de todas estas más de 30,000 tesis o referencias realmente estén entendidas desde Barbero, ¿no? Que no lo hagan enojar si lo leyeran, ¿no? Piensen en que no se enojaría Barbero. Pero, ¿cómo podríamos concluirlo? Bueno, pues yo podría concluir con este barbero que filósofo, sin duda, ¿no? Porque para entenderlo desde la raíz. Entonces, y bueno, sería como bueno que pudiéramos profundizar también en toda la reflexión que hace. Y creo que eso nos da como más herramientas y como más conocimiento para entender a lo que él quería comunicarnos o expresar, ¿no? Pero desde la parte de entenderlo y comprenderlo. José Luis. Sí, habría que entender un poquito esa episteme, desde donde él empieza como a enfrentarse a ese tipo de fenómenos. Es decir, él venía de una España súper cerrada, ¿no? Es decir, desde un franquismo. Y se va a Colombia, ¿no? Donde hay una cultura, una teología de la liberación. Una teología de la liberación, en donde hay fenómenos muy interesantes que están ocurriendo. Él decía, ¿no? Que llegó a Colombia, estuvo ahí un tiempo, en donde la cumbia era como el fenómeno en Colombia, ¿no? Todo giraba en torno a la cumbia, había toda una cultura que pasaba en lo musical. Pero después, cuando se fue a hacer su doctorado, me parece, a Francia, a Bélgica, y cuando regresa, pues no, ya no hay cumbia,
vámonos al vallenato, ¿no? Ya hay pencas. Ya, entonces, todo ese mundo de pencas, de las canciones de Carlos Vives, de la cumbia, desde luego, todos esos elementos culturales, me parece que son toda una beta que él pudo haber visto bien interesante y que necesariamente tenía que registrar desde esa perspectiva entre filosófica, antropológica, y con esa mirada que me parece que no lo estamos demeritando cuando decimos que es un comunicólogo en construcción. Me parece que todos somos unos comunicólogos en construcción, somos unos aspirantes a ser comunicólogos y a poner ese fenómeno tan complejo como es la comunicación en una justa dimensión, pero yo trato de entender pues, esa época que le tocó a Jesús Martín Barbero y ver un poquito lo que estaba viendo y lo que se le estaba abriendo desde una España tan cerrada culturalmente, políticamente, en donde no había esa posibilidad de la confrontación o del conflicto, por así decirlo. Pura hegemonía pura. Bueno, pues yo me despediría con otro concepto complicado que lanza, que es la autoinducción, que es este proceso de conciencia donde la persona debe tener claras las categorías desde donde se enfrenta al mundo, porque para él el humano no es esencia, es historia, ¿no? Entonces yo recomendaría que para entender a Barbero y entender el mundo a través de la propuesta de Barbero, además de leer todo esto que ya es mucha tarea, Claro. Hay que hacer un ejercicio autoinductivo, reflexivo, para saber con un grado de honestidad muy grande cuáles son nuestros marcos culturales y nuestros marcos populares, porque solo si tenemos esta claridad podemos entender por qué interpretamos el medio, por qué hacemos las mediaciones, cómo las hacemos, por qué encontramos en estos entres que dice Claudia, porque si no lo tenemos claro y nos situamos desde otras culturas que no son las nuestras o aspectos populares que no son los nuestros, entonces la mediación ya no ayuda al florecimiento de la persona, sino ayuda a la implementación de la hegemonía y del control, ahora sí, de los medios sobre la masa. Entonces hay que hacer este ejercicio, conózcanse sus culturas y medios culturales y la ley del monte. Muchas gracias. Y vean la ley del monte, lo van a entender todo. Si quieren, ya no nos vean, pero la ley del monte la tienen que ver. Entonces, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José Luis. Gracias. Claudia, síganos por todas nuestras redes sociodigitales. Si pudimos responder algunas dudas de las que nos han llegado sobre Barbero, Sino que nos qué escriban bueno. Y si los expresiones. confundimos más, por favor, vuélvanos a contestar. Tenemos ahí mensajes que no hemos contestado, pero queríamos hacer este programa justamente para no andar como, dando la misma respuesta automática y mejor brindarles una explicación más amplia. Entonces esperemos que los hayamos confundido. Como dice Bob Ross, felices mediaciones. Chao.